Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con la doctora Andrea Laura Falcone, que nos hablará de derecho previsional, regímenes jubilatorios diferenciales, requisitos de años y aportes, prueba, cálculo del derecho al beneficio. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Bueno, ¿cómo les va a todos? Lo bueno del Zoom es verlos, porque a veces cuando hablo en la tele o en estos lugares, le hablo a una cámara y no sé quién está del otro lado. Así que me encanta porque en el caso este del Zoom nos estamos viendo. Si les parece, quería empezar haciendo algunas menciones antes del tema que elegimos para hoy, del tema del fallo, hoy que salió de Salta. Me parece que es un tema interesante para abordar. Tener presente que hoy, bueno, el fallo este de Salta para mí tiene una parte muy importante, que son las 60 hojas donde desarrollan un cuestionamiento general al sistema previsional argentino, a la falta de idoneidad de las personas que en términos generales manejan el organismo, a la deficiencia en la administración de los fondos de los jubilados, que llevan a la necesidad de estas reformas permanentes de adecuación que terminan en definitiva en el avasallamiento de derechos adquiridos y en definitiva en cada vez más litigiosidad previsional. La realidad es que ayer a la noche cuando leía el fallo, me leí las 60 hojas, me pareció un fallo impecable, profundo, completo, y después llegamos a la parte resolutiva y bueno, nos quedamos con dudas, nos quedamos con gusto a poco. Hoy estuvimos hablando con el juez de la Cámara, con Alejandro Castellanos, raro un poco la parte resolutiva. Yo les diría que como conclusión, o por lo menos la conclusión con la cual yo me quiero quedar, es que tenemos el primer fallo que cuestiona los decretos de aumento de movilidad que se están dando por decreto, un fallo donde dice que justamente en los momentos de crisis es cuando más necesitamos de nuestras garantías constitucionales, que es cuando más necesitamos de una movilidad automática, y esto es un concepto que me parece muy importante. Y después lo que dice es, bueno, no es que no tenemos movilidad, sino que tenemos movilidad por decreto. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar si esa movilidad que se está dando por decreto es suficiente. Y ahí dice, hay un índice, y digamos, la parte muy interesante, que es lo que venimos hablando de la charla de la semana pasada, es cuál es el índice correcto o justo con el cual nosotros podemos ajustar y acomodar las jubilaciones para que no pierdan poder adquisitivo. Tenemos el índice de la movilidad que teníamos en el 2009, ¿se acuerdan que lo vimos en la charla de la semana pasada? Que era un índice de movilidad que ajustaba los beneficios en los términos en que aumentaba la recaudación, en los términos que crecía el país. El fallo analiza esto y dice que no les parece un índice correcto y adecuado, cosa que yo comparto. Después analiza el índice del gobierno de Macri, que se aprobó bajo 70 toneladas de piedra, y dice, bueno, ahí teníamos un índice donde ajustaba por salarios y por inflación, que parece ser un índice más adecuado, y después dice, para no generar suspicacias, problemas, inconvenientes, me gustaría aplicar, dicen los jueces, un índice que es el de alquileres. Y cuando yo que no había entrado, porque digamos, si bien soy abogada, no es que estoy leyendo todo el tiempo todo lo que sale, digo, ¿cuál es el índice de ajuste de los alquileres? Cuando voy a ver es 50% RIPTE, o sea, 50% el crecimiento de los salarios estables, 50% índice de precios al consumidor. Lo que teníamos era 70-30, ahora dice, bueno, 50-50. Me parece una decisión importante y me parece inteligente porque fue aprobada hace poquito por el Congreso, es decir, todos se pusieron de acuerdo en que un índice de movilidad adecuado puede ser 50-50, salarios e inflación, pero digamos, deja en claro que los índices de ajuste son salarios e inflación, ¿no? Varían los salarios, varía la inflación, varían las jubilaciones. Pero cuando lo resuelve, es como que deja raro la forma en que van a hacer esa comparativa, la forma en que van a establecer ese piso. Y ahí está el problema del fallo. Pero
para mí es un fallo muy importante, que deja un antecedente muy claro de cuál va a ser la posición de la justicia, es el primero. Muy interesante también la habilitación del tema, porque la abogada lo introduce en los agravios como hecho nuevo, ANSES le contesta, y como le contesta, dan por trabada la litis en cuanto a ese punto y lo resuelven. Así que me parece que eso también, la oportunidad de la introducción de la cuestión, me pareció muy importante para los que tengan sobre todo juicios en curso. Bueno, he aclarado esto que me parecía importante porque no podíamos obviar mencionar un tema tan fundamental que salió hoy a la mañana y que nos deja trabajando sobre eso. Quería abordar con ustedes, no sé cuántos en la medida en que se dedican a previsional, entonces les quería dar herramientas que les resultaran útiles. Y para mí, siempre como abogada es útil no acordarme exactamente ese régimen especial, qué tipo de movilidad tiene o qué tipo de edad jubilatoria tiene, sino saber que hay un régimen especial. Porque a veces me pasa que alguien me dice, yo trabajaba de tal cosa y yo me acuerdo que hay un régimen especial. Después voy y chequeo las especificaciones de ese régimen. Pero lo más importante es que a uno le suene en el oído que esa profesión tiene un régimen especial. Y entonces quería avanzar primero con una distinción entre regímenes especiales, entre regímenes diferenciales y los que son regímenes de privilegio. Todo esto parece ser a veces una ensalada que para todos es lo mismo y le dicen regímenes privilegiados. Vamos a reformar los regímenes privilegiados. Y después vamos a ver en la conclusión si es necesario hacer una reforma sobre este punto. Pero a no confundir, regímenes privilegiados, estamos hablando de un privilegio. Y cuando estamos hablando de un privilegio, significa que a mí me permiten jubilarme o tener un retiro o una asignación especial por el mero hecho de haber desarrollado una tarea específica. Es decir, no guarda relación alguna con la cantidad de servicios, es decir, la cantidad de aportes que yo hice, o la edad que tengo. Entonces, esos casos que hubo una reforma muy importante en la década del 90, quedaron muy poquitos. Quedaron el presidente, el vicepresidente, los ministros de la Corte Suprema y una parte de la Iglesia Católica, que son obispos, arzobispos y los vicarios castrenses, que son como curas que están en el ejército, digamos. Entonces, fíjense que quedó bastante reducido. Esos son los regímenes de privilegio que hoy tenemos todavía vigentes. Obviamente que siempre generan ruido y, digamos, estamos todo el tiempo viéndolos en los diarios, porque tenemos casos muy emblemáticos, como puede ser el caso de Rodríguez Sá, que estuvo 7 días en el gobierno y por la mera permanencia de 7 días como presidente, eso le habilitó la percepción de la asignación especial. O tenemos el caso de la hija de Guido, de un presidente que estuvo 18 meses en el poder, y que la esposa cobró la pensión, y después el presidente Carlos Menem le otorga el reconocimiento de la pensión también a la hija. Con lo cual, alguien trabajó 18 meses y hace 57 años que se paga esa prestación, esa asignación, que obviamente es de monto significativo. Después, claro, tenemos los ministros de la Corte Suprema, que perciben esa asignación por haber detentado el cargo de ministro de la Corte Suprema durante al menos 4 años. Estos son los que son los regímenes de privilegio. Cuando hablamos ya de otros regímenes, como especiales y diferenciales, ya tenemos requisitos de servicios y de edad diferentes, pero siempre hay un esfuerzo contributivo significativo. Después podemos ver si están más o menos adecuados a la realidad o si requieren una reforma, pero lo que no podemos decir es que son regímenes de privilegio. Los que son regímenes especiales se llaman especiales porque tienen, además de edad y servicios distintos, tienen condiciones especiales. Y esto significa que al momento de determinar el haber inicial, voy a tener un haber, en términos generales, más alto, más beneficioso. Por ejemplo, ahora les voy a contar algunos magistrados y funcionarios judiciales que hace poquito sufrieron una reforma, pero en definitiva tienen un haber inicial más alto porque se liquida de una forma distinta, y además tienen un régimen de movilidad, esta movilidad posterior, que también les resulta más beneficiosa. Por eso se llaman especiales, ¿sí? Y se diferencian de los regímenes diferenciales, valga la redundancia, porque los diferenciales no tienen esta forma de liquidar distinto. Simplemente tienen diferentes cantidades de años de aportes que te piden y de edad que te piden para poder jubilarte.
Yo les quería enumerar cuáles son esos regímenes especiales y después voy a pasar a decirles cuáles son los diferenciales, porque para mí es muy importante que para los que no se dedican a previsionales de mucho tiempo, por lo menos sepan cuáles son, porque me parece que es algo muy interesante. Como decíamos, primero está el de los magistrados y funcionarios judiciales, que hace poco tuvo una reforma. Se jubilaban a los 60 años, bueno, ahora se está posponiendo la edad jubilatoria paulatinamente hasta los 65. Cobraban el 82% móvil, obvio, del último salario. La reforma y el objeto de la reforma fue básicamente generar una nueva forma de liquidar el haber inicial, porque yo ya no tomo el último cargo que percibió durante un determinado periodo, sino que tomo los últimos 10 años, igual que en el régimen general, y sobre eso obtengo un promedio. Esa fue la reforma. Ahora, ese régimen inicial que tenían muy favorable, y representaba que los jueces, los magistrados, los funcionarios pagaban un 1% más de aportes, pagaban un 12%. Con la reforma pasan a pagar un 18%. Entonces, más allá de los cuestionamientos puntuales, lo que sí es razonable es que si yo tengo un régimen más favorable, sobre todo en términos cuantitativos, porque vamos a ver que en el caso de los regímenes diferenciales, yo me jubilo antes porque tengo un envejecimiento prematuro, tengo un desgaste en mi salud. Es un escenario. Recuerden que lo vimos la semana pasada, originalmente los sistemas jubilatorios se estructuraron sobre las bases de poder. El gremio o el sector de la sociedad que más poder tenía iba estableciendo estas cajas previsionales y estos regímenes especiales, y en definitiva el sistema previsional tradujo esa estructura de poder en el sistema de previsión social. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, magistrados y funcionarios judiciales que siempre fueron muy fuertes, muy potentes y que tienen un régimen especial, pero no tenían una contribución equitativa a la erogación que implicaba ese régimen. Lo mismo sucede con servicio exterior, que son, bueno, embajadores, cónsules, consejeros, una gran lista de funcionarios que trabajan en el servicio exterior, que también sufrieron una reforma muy similar a lo que es el régimen de los judiciales, desafectando los saberes de alta y la movilidad. Después tenemos los investigadores científicos, que sí, los investigadores científicos, esperen que me iba a quedar sin batería, los investigadores científicos sí tienen un régimen especial, que no es por una estructura de poder, sino por una cuestión de reconocimiento a la importancia de la tarea que desempeñan en nuestra sociedad y a los avances que nos pueden permitir. Se jubilan, 60 y 65 años, y tienen que tener 15 años continuos o 20 discontinuos. Y se jubilan con el 85% del último salario que hayan detentado durante un determinado periodo. Después tenemos sacerdotes del culto católico. Bueno, acá se puede plantear una cuestión, la verdad, de por qué hay de ciertos regímenes para algunos cultos y no para otros. La realidad es que existe, se jubilan a partir de los 65 años y tienen que haber prestado 5 años de servicios. 5 años de servicios. Después tenemos los docentes, que yo creo que los docentes más que especiales deberían ser diferenciales, porque es un desgaste la tarea que desempeñan realmente, y se jubilan con 57 años las mujeres, 60 años los hombres, y tienen que tener 25 años de aportes, de los cuales 10 al frente de grado, y si no tienen los 10 al frente de grado, como ustedes saben, se jubila con 30 años de aportes docentes. Después tenemos los docentes universitarios, que se jubilan también con 60 a 65 años, mismo requisito, 25 años de aportes docentes, dentro de los cuales 10 tienen que haber estado al frente de grado. Y se jubilan en estos dos casos con el 82% móvil los docentes, o sea que tienen una remuneración mucho más alta que está, aparte, vinculada con el salario en actividad. Y después tenemos los guardaparques nacionales, que es maravilloso, se jubilan si tienen 10 años de aportes, ¿sí? Cuantos más aportes tienen, más alta es su jubilación en relación al salario en actividad, pero en definitiva, con 10 años de aportes ya se pueden jubilar. Después, los regímenes diferenciales, yo se los dividí en sectores productivos, que es algo que a mí me resultó siempre más fácil para tenerlo en mi cabeza. El primer sector es el de la salud. Y ahí tenemos, bueno, siempre un eje muy importante va a ser el decreto 4257 del año 68. Y esto no es un tema menor. Tenemos regímenes diferenciales establecidos en el año 1968.
Bueno, acá tenemos todas las personas que trabajan en establecimientos donde se tratan enfermedades infectocontagiosas, eso está previsto acá en este decreto dentro del ámbito de la salud. Después tenemos lo de los que trabajan en radioscopía, que muchas veces se confunde con radiología, no es lo mismo, ha quedado un poco en desuso, no son los radiólogos, son los que miran el cuerpo a través de rayos X, los que están haciendo estudios observando, no el que hace las radiografías, eso lo aclaro porque es una duda no usual. Después, eso para la salud es eso, no tenemos otra cosa. Puede que tengamos después regímenes provinciales o regímenes municipales específicos para médicos, pero a nivel nacional solamente estos dos. Después tenemos de transporte. Este es un sector que a mí me encanta, y aparte hay muchas circulares de ANSES que van tratando de suplir esa falencia de un decreto que es del año 68. Obvio tenemos el transporte de personas, ahí tenemos los conductores de ómnibus, nuestros queridos colectiveros, tenemos los taxistas, autónomos y relación de dependencia. Y esto lo aclaro porque hace poco en ANSES, a uno que después fue cliente, le dijeron que no se podía jubilar porque no estaba previsto para taxistas en relación de dependencia, y sí está previsto, y de hecho hay una circular sobre eso. Y también están incluidos los remiseros, y esto se lo digo porque es una investigación que hice hace poco, a raíz de un remisero que me preguntó, y dije, ¿cómo puede ser que si transporta personas, digamos, el decreto habla de transporte de personas? Y encontré una circular de ANSES que efectivamente incluye a los remiseros en el transporte de personas. Después tenemos, obviamente, a los ferroviarios, que además tienen un régimen especial de movilidad. Tenemos a los aeronavegantes, que son todos los que están en el aire, estamos hablando de azafatas, de pilotos, copilotos, tienen un régimen muy beneficiario, y aparte tienen un decreto que cada 400 horas de vuelo tienen un año más de aportes. Por eso vamos a ver que en las liquidaciones de los pilotos o de las azafatas, vemos que tienen 65 años de aportes. Bueno, es por estas 400 horas de vuelo. Después tenemos los embarcados, que son los que están, bueno, embarcaciones de pesca y de diferentes regímenes. Los embarcados tienen un régimen especial, en el cual también es muy importante la libreta de embarcado, que va marcando los días, los días que están embarcados. Después tenemos los recolectores de residuos, perdón, en los embarcados les agrego, miren que no solo pesqueros, dragado, balizamiento, hay un montón de regímenes de gente que trabaja arriba de los barcos. Después tenemos los recolectores de residuos, que también nuestros queridos basureros tienen su propio régimen. Lo que es transporte de cargas también tiene su propio régimen. Y después tenemos las industrias. Las industrias, acá algún día van a tener que meter un poco de mano, está un poco desactualizado. Tenemos las cámaras frías, obviamente, tenemos los dos extremos, el que trabaja con frigorías y el que trabaja con calorías. Entonces tenemos los dos regímenes, el que está expuesto al frío y el que está expuesto al calor. Tenemos las cámaras frías, las acerías, laminación y fundiciones, es decir, los que trabajan cerca de los altos hornos, los que trabajan en la industria del vidrio, ¿no?, cuando están expuestos al calor, las plantas de combustibles, que incluyen especialmente todos los que trabajan en boca de pozo y expuestos, digamos, a las inclemencias del tiempo, del clima y de la contaminación, la industria de la carne. Después tenemos en la construcción, los obreros de la construcción, los trabajadores rurales, y sobre estos dos rubros me interesa hacer un comentario. Los trabajadores rurales y los obreros de la construcción, junto con el servicio doméstico, tienen las tasas de informalidad más altas del país. Y esto significa que arriba del 80 al 85% del trabajo es en negro. Entonces, a pesar de tener estos regímenes especiales que les permiten jubilarse antes, porque obviamente tanto los obreros de la construcción como los trabajadores rurales tienen una exposición física muy grande que les genera un desgaste prematuro de su cuerpo, la verdad es que muy pocas veces pueden hacer uso, porque en definitiva trabajan casi todo el tiempo en negro. Después tenemos los servicios eléctricos, que son para los que se trabajan colgados haciendo instalaciones, y en el caso de las comunicaciones, les cuento que solamente para mujeres hay una discriminación, y que es para las operadoras telefónicas. Imagínense que estamos hablando de un decreto del 68. Después tenemos otros regímenes diferenciales que permiten jubilarse antes por desgaste, envejecimiento prematuro, daños a la salud, pero que tienen que ver con ambientes que son considerados inseguros o insalubres y tienen que ser declarados como tales por la autoridad de aplicación. Entonces, más allá de esto, puede que se encuentren con que
un establecimiento específico que trabaja con, bueno, el rayón. El rayón existe un régimen especial, es un hilado que ya no se usa hace 40 años, pero está el régimen. Pero si hubiera un establecimiento que por sus características se considere insalubre, pueden solicitar ante la autoridad pública, digamos, el régimen de insalubridad y se les va a reconocer por más que no estén incluidos en este listado. Ese es como el pantallazo de todo lo diferencial de privilegio y especial que tenemos. Ahora, es cierto que cada vez que sube un gobierno quiere hacer una reforma sobre estos regímenes, y sobre eso yo creo que es una reforma que en algún punto puede ser acertada, porque algunos cambios tecnológicos hacen que una tarea que hasta ahora podía, o en el año 60 o 70 u 80, podía ser considerada insalubre, y que hoy ya no lo sea, o incluso, como en el caso del rayón, que ese trabajo ya en definitiva no exista más. Y por otro lado, puede haber otras tareas que sí, a raíz del uso de la tecnología y demás, pasen a ser insalubres y no estén previstas. Eso me gusta aclararlo porque el sistema tiene que ser sustentable en el largo plazo, y eso va a permitirse únicamente cuando tengamos reformas de adecuación que mantengan esa sustentabilidad. Porque en tanto todos querramos obtener el máximo posible del sistema sin medir si corresponde o no, bueno, a la luz está que la consecuencia directa es que los jubilados en promedio cobren haberes inferiores a los 20.000 pesos. O sea que siempre que yo que pongo en un lugar, saco de otro. Esto tiene que quedar claro porque los números son un equilibrio, no por más que hoy impriman billetes, digamos, indiscriminadamente, eso en algún punto va a tener que terminar. Y otra cosa, no confundir los regímenes cuando son un régimen laboral de insalubridad, como por ejemplo puede ser el de trabajadores de subterráneos, que lo que les maneja es que no pueden trabajar más de 6 horas. Pero eso no necesariamente tiene un correlato con un régimen jubilatorio específico que les permita jubilarse antes. Con lo cual, en eso hay que prestar debida atención. Bueno, no sé si hay preguntas, la verdad es que sí. Si podés repetir los datos del fallo del que hablaste al comenzar la charla. Sí, es un fallo de Salta que si te fijas en mis redes, yo subí, de hecho hoy salió una nota en La Nación, salió una nota en Clarín. Creo que es importante como punta de lanza, aunque en definitiva no está dando la solución definitiva en la parte resolutiva. ¿Cómo se pueden probar los aportes previsionales si no los declara el empleador? Eso es muy interesante. Hay diferentes probatorias, nos pasa mucho, o que el empleador no declaró los aportes como diferenciales por error o por desconocimiento, o porque no quería pagar ese aporte diferencial. Imagínense que si el sistema me permite jubilarme antes, eso significa que yo tengo que pagar un aporte especial más grande, que eso lo tiene que afrontar el empleador. Bueno, hay numerosos fallos y circulares que defienden la postura de que yo como empleado no tengo que asegurarme y cerciorarme de que mi empleador esté pagando el régimen especial. Si yo compruebo las tareas que yo prestaba, porque las tengo declaradas en la certificación de servicio, las tengo declaradas en el recibo de sueldo, tengo testigos, o no es sumatorio, pueden ser cosas individuales. O, por ejemplo, ese establecimiento fue declarado insalubre en el trámite jubilatorio de otra persona. Digamos, son diferentes elementos que me ayudan a mí a construir y defender ese régimen diferencial para esa persona en particular. Bueno, no sé si tengo más acá. Los números de resoluciones que antes mencionaste, los de los decretos, Juan Pablo, ¿no? El de los decretos, el más importante es el 4257 de 68. Y después tenés una serie de resoluciones específicas y de circulares específicas para cada uno de esos regímenes diferenciales que los van completando y van ordenando la probatoria, ¿sí? Estás a full, Juan Pablo, me encanta. Periodo trabajado, bueno, es un caso puntual. Si querés, yo después te lo analizo y te lo escribo para no aburrir a los demás, pero sí, no hay ningún problema. El tema de la probatoria es la parte más interesante de todas. Bueno, espero que les haya servido. Cualquiera que esté con un régimen especial y tenga algún problema, un régimen diferencial, y necesite alguna circular, me avisa. Yo estoy escribiendo un libro sobre una serie de cosas, entre las cuales esta, con lo cual tengo esa información compilada y no tengo ningún problema en compartirla. Gracias por haber estado hoy acá con nosotros.